Hola, buenos días, mi nombre es Jennifer Carrillo Camacho y les voy a hablar sobre los trastornos de la ansiedad, que es el tema que me correspondió. Lo hablaré resumidamente de lo que pude captar o entender de este tema. Entonces hablaremos que encontramos el trastorno de ansiedad primero por separación, en donde es excesivo o inapropiado para el nivel de desarrollo de la persona. Esto ya es pues, por medio de alguna separación de matrimonio o separación por hijos que pueden causar esta ansiedad en los pacientes. A veces se manifiesta con malestar excesivo recurrente, a veces con daño entre ellos o hasta el pensamiento de muerte. Encontramos también el trastorno de comunicación. Este es muy evidente y este se conoce mucho en ciertas personas porque es el miedo a expresar lo que usted siente a otras personas o a comunicarse con otras personas. Entonces este tipo de personas tratan de estar pensando en cómo van a fracasar en su futuro o que no les permitirá seguir con su futuro por tener este trastorno de ansiedad, que es el poder hablar o expresarse frente a personas o comunicar sus cosas frente a personas. Tenemos la fobia específica, que es un miedo o una ansiedad intensa por un objeto o una situación. Entonces esto fabrica casi siempre pues provoca el miedo y la ansiedad y nos explica, o sea, como que no tiene una fobia específica de tal, pero pues sí les tiende a dar a esas personas siempre un tipo de ansiedad, como estar pensando en eso, o un tipo de nerviosismo en estar pensando en esa situación. A veces pues podemos hablarlo en los animales, una fobia a los animales, fobia a la sangre, fobia al exterior, fobia a comunicarse, etcétera. Bueno, seguimos con los trastornos de ansiedad social, que esta es la fobia social de las personas, en donde vemos situaciones sociales en las que el individuo se ve como consternado o expuesto a otro grupo de personas a que le estén preguntando cosas. Entonces a esta persona se le dificulta mantener una conversación, reunirse con personas delante de otras, reunirse con otras personas a hablar de cosas, de trabajo. Entonces, pues es como un miedo o una ansiedad en la que las personas evitan tener contacto con otro grupo de personas para prevenir esta situación de ansiedad, porque le genera ver a otro grupo de personas que no sean allegadas a él, que puedan preguntarle cosas que él de pronto no tenga conocimiento. Entonces esta fobia social es lo que a él le genera esta ansiedad, que es como con miedo, con una desesperación, con un nerviosismo, o hasta pensando en el, ni siquiera le han dicho nada y ya está pensando futuro de que me van a preguntar, si me preguntan esto, si me hacen esto. Entonces es esta fobia lo que tiene a estos pacientes así. Seguimos con el trastorno de pánico, que esto es pues una aparición súbita de un miedo intenso en las personas. A veces se da con un malestar intenso que alcanza a tener unos síntomas en estas personas, como es la aceleración de la frecuencia cardíaca, o sea, una taquicardia, sudoración en las palmas, en los pies, hasta en la cara, en el rostro se ve temblores que tengan nerviosismo así los pacientes, sensación de dificultad para respirar, escalofríos, parálisis, miedo y miedo pues también a morir en ciertas situaciones. Entonces cualquier persona puede sufrir un ataque de pánico en cualquier situación. Como le hemos hablado anteriormente, puede tener un ataque de pánico por estar en público, puede tener un ataque de pánico a ver, ya el ataque de pánico es como el nivel en donde ya uno de persona ve que esa persona está teniendo un ataque de pánico por lo mismo, porque tiene un ataque de ansiedad, porque tiene un ataque una taquicardia, donde se le ve reflejada la sudoración, el temblor, los nervios, los escalofríos a la persona. Ya una ansiedad es algo que la persona misma sabe que tiene esa ansiedad, pero puede de cierta modo controlarla sin tener como ya llegar hasta el trastorno de pánico, que es como ya cuando ya se tiene que manejar de pronto con una droga o con un medicamento al paciente para bajarle estos síntomas o estos signos a este paciente. Encontramos también la agorafobia, que este es un miedo, una ansiedad a estar
en lugares donde haya mucha gente o en lugares cerrados. Entonces encontramos como el uso del transporte público, que es autobuses, automóviles, estar en espacios abiertos donde haya muchas personas, como la zona de estacionamiento, estar en sitios cerrados y hacer cola o estar en medio de una multitud. Estar fuera de casa también le genera esto. Entonces las situaciones agrofóbicas se evitan activamente, que un acompañante, que alguien cercano a él lo esté acompañando para evitar esta agorafobia. También encontramos los trastornos de ansiedad generalizada, que ya esto habla en general de todos los trastornos, en donde se habla que la ansiedad y la preocupación excesiva anticipada, ¿sí?, que produce durante lo que está ausente durante un mínimo de 6 meses al paciente, que se le puede pues decir que es difícil de controlar, ¿sí? Ahí tenemos unos signos y síntomas, que es la inquietud, fácilmente fatigado, la dificultad para concentrarse en el paciente, una irritabilidad y tensión muscular. También encontramos los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos. Ya esto tenemos también los trastornos inducidos por medicamentos o por drogas. Entonces acá tenemos los síntomas anteceden al inicio de consumo de sustancias o medicamentos. Los síntomas persisten durante un periodo importante de un mes. Después de esto cede la abstinencia aguda o la intoxicación grave, o existen otras pruebas que requieren la existencia de un trastorno de ansiedad independiente, donde se vean donde el individuo es inducido por sustancias o medicamentos. Entonces en esto nos hablan que existen unos códigos, que es el CIE-9-MC y el CIE-10-MC. Y esto es para ver los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos específicos. Entonces, primero se ve con inicio durante la intoxicación, que es especificado, aplica si se cumple ciertos niveles de intoxicación con las sustancias. Después, con inicio durante la abstinencia, que se aplica si se cumplen los criterios de abstinencia de la sustancia, y los síntomas aparecen durante poco después. Y con inicio después de consumo de medicamentos, donde los síntomas aparecen al iniciar la medicación, después de la modificación, el cambio del consumo. Entonces, el CIE-9-MC es el nombre del trastorno de ansiedad inducido por sustancias, y el CIE-10-MC se basa en la clase de sustancia y la presencia o ausencia de un trastorno concurrente. También tenemos el trastorno de ansiedad debido a otras afecciones médicas. Entonces vemos los ataques de pánico o la ansiedad que predominan cuando hay un cuadro clínico. Existen las pruebas a partir de la historia clínica. También la alteración, que a veces no se explica muy bien, y la alteración que se puede exclusivamente durante el curso del síndrome de confusión. Y ya tenemos otros trastornos de ansiedad especificados, que son presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad, que causa pues malestar, nerviosismo, taquicardia, sudoración excesiva. A veces también dan ataques sintomáticos limitados, o sea, cierto límite. A veces en cada de estos trastornos podemos ver que todo tiene un límite, ¿sí? Entonces comienza viendo al paciente durante un mes a ver con qué recurrencia tienen estos tipos de trastornos, para así llegar a ser manejados. Muchas veces se puede manejar estos tipos de paciente con la respiración, manteniendo la calma, dándole charlas, motivándolos. Y ya ha llegado a un cierto punto donde ya son tan frecuentes los ataques, o que tienen tantos síntomas como lo es el nerviosismo, taquicardia, que toca ya manejarlos con medicamentos o con alguna sustancia en el que lo pueda manejar la tranquilidad en ciertas situaciones. Como conclusión de este video, los trastornos de ansiedad pues abarcan pues una variedad de condiciones caracterizadas por miedo y ansiedad excesiva, ¿sí?, acompañado de alteraciones de comportamiento. También está clasificado, pues como lo hablaba anteriormente, acompañado de alteraciones de comportamiento,
de ansiedad social, establece criterios con diagnósticos específicos, diferenciados de respuestas normales al estrés. El diagnóstico es esencial pues para proporcionar un tratamiento específico a cada paciente, como la terapia cognitiva, conductual y la medicación en casos necesarios. Además, el reconocimiento temprano y la intervención que puede manejar psiquiatría, enfermería, psicología, hasta trabajo social en la calidad de vida de estos pacientes para que puedan ser valorados, ¿sí? Entre más rápido se diagnostique a un paciente con estos tipos de trastornos, es más fácil su mejoría, ¿sí? No es lo mismo uno diagnosticar a una persona que lleva 6 meses o hasta un año teniendo estos ataques de pánico y un trastorno, a una persona que tiene un trastorno o tiene un ataque de pánico y puede ser inducido, manejado y tranquilizado. Ya una persona que lo ha sentido y lo ha venido teniendo frecuentemente, ya es más difícil porque ya esa persona,